La madrugada del 22 de marzo de 2010, en el exclusivo fraccionamiento La Herradura de Huixquilucan, Estado de México, una niña de 4 años desapareció de su recámara sin dejar rastro. La pequeña Paulette Guevara Farah se había convertido en un misterio que mantendría a todo México en vilo durante 9 días, hasta que un descubrimiento inesperado cambiaría para siempre la percepción de este caso. Paulette vivía con sus padres, el empresario Mauricio Guevara y la abogada Lisette Farah, junto a su hermana mayor, Lisette, de 7 años, en un departamento de lujo ubicado en una zona residencial de alto standing. La pequeña había nacido con discapacidades motrices y del lenguaje que limitaban significativamente su capacidad de movimiento y comunicación. No podía caminar sin ayuda ni hablar con claridad, lo que hacía impensable que pudiera abandonar por sí sola el apartamento familiar. Si este caso te está llamando la atención tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Casos como este nos recuerdan lo frágil que puede ser la verdad cuando se mezcla con el dolor y la desesperación de una familia. La noche del 21 de marzo había transcurrido con aparente normalidad. La familia Guevara había regresado de un fin de semana en Valle de Bravo, un destino turístico popular entre las familias mexicanas de clase alta. Mauricio había llevado a las 2 niñas de regreso al departamento, mientras Lisette se había quedado despierta hasta tarde para acostarlas. En la vivienda también residían 2 empleadas domésticas que fungían como niñeras, Erika y Marta Casimiro, quienes se encargaban del cuidado diario de las pequeñas. Al amanecer del 22 de marzo, Erika entró como cada mañana a la recámara de Paulette para despertarla. Lo que encontró la dejó helada. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas, pero no había señal alguna de la niña. Inmediatamente alertó a Lisette Farah, quien se unió a la búsqueda desesperada por todo el apartamento. Revisaron cada rincón, cada armario, cada espacio donde una niña pequeña pudiera haberse escondido o refugiado. Pero Paulette había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Las primeras horas fueron cruciales. Mauricio, que había salido temprano a trabajar, regresó inmediatamente al recibir la llamada de su esposa. Juntos, inspeccionaron minuciosamente el departamento mientras las niñeras revisaban las áreas comunes del edificio. No había signos de forcejeo. No faltaba nada de valor, las cerraduras estaban intactas, al igual que las ventanas y puertas. El sistema de vigilancia del conjunto residencial no mostraba evidencia alguna de que Paulette hubiera salido del edificio o de que algún extraño hubiera ingresado durante la noche. La hermana de Mauricio fue la primera en ser contactada, y ella inmediatamente se puso en comunicación con las autoridades de Huixquilucan. El alcalde Alfredo del Mazo Maza fue notificado del caso y a su vez contactó al Procurador General del Estado de México, Alberto Vaz Vaz. Para media mañana, el departamento de los Guevara se había convertido en el epicentro de una investigación que pronto captaría la atención de todo el país. Los primeros investigadores que llegaron al lugar quedaron perplejos. ¿Cómo podía una niña con severas limitaciones motrices desaparecer sin dejar rastro de un departamento cerrado en un piso alto? Las posibilidades parecían limitadas. O alguien se la había llevado desde adentro, o había ocurrido algo dentro del mismo apartamento. Pero las evidencias físicas no respaldaban ninguna de estas teorías iniciales. Esa misma tarde, la Procuraduría General del Estado de México emitió el primer boletín informativo con la fotografía de Paulette, describiendo su edad, apariencia física y sus discapacidades. La imagen de una niña de cabello castaño, ojos grandes y sonrisa inocente
comenzó a circular por medios de comunicación locales. Arlette Farah, tía de Paulette, activó inmediatamente las redes sociales, enviando correos electrónicos y subiendo la fotografía de la menor a Facebook y otras plataformas digitales. La respuesta del público fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, la desaparición de Paulette se había convertido en tendencia en redes sociales. Miles de personas compartían su imagen con mensajes de apoyo y llamados para que apareciera sana y salva. La sociedad mexicana, conmovida por la situación de una niña indefensa, se volcó en una muestra de solidaridad que trascendía clases sociales y barreras geográficas. Lizette Farah, abogada de profesión y mujer acostumbrada a hablar en público, se dirigió esa misma tarde a los medios de comunicación con un mensaje directo al presunto secuestrador. Con voz quebrada pero firme, pidió que le devolvieran a su hija, asegurando que podían dejarla en cualquier centro comercial o lugar concurrido sin consecuencias legales. «Solo queremos que Paulette regrese a casa», decía, mientras las cámaras captaban cada gesto de dolor de una madre desesperada. Los Guevara no escatimaron recursos en la búsqueda de su hija. Contrataron empresas de publicidad para colocar espectaculares por toda la Ciudad de México y el Estado de México. La imagen de Paulette apareció en autobuses, estaciones del metro, vallas publicitarias y comerciales de televisión. Miles de volantes fueron distribuidos en calles, centros comerciales y espacios públicos. La campaña mediática adquirió proporciones nunca antes vistas para un caso de desaparición en México. Mauricio Guevara también hizo apariciones públicas, siempre acompañado de abogados y relacionistas públicos. Su mensaje era constante. Pedía el regreso inmediato de su hija y ofrecía recompensas económicas por información que llevara a su localización. Sin embargo, algo en su comportamiento comenzó a llamar la atención de investigadores y periodistas. Sus declaraciones eran medidas, casi ensayadas, y en algunas ocasiones parecía más preocupado por controlar la narrativa mediática que por la búsqueda misma. Mientras tanto, el edificio donde vivían los Guevara se había convertido en un hervidero de actividad. Equipos de la Procuraduría, elementos de seguridad pública, perros de búsqueda y rescate y expertos en criminología peinaban cada centímetro del lugar. Se revisaron ductos de ventilación, azoteas, sótanos, cisternas y cualquier espacio donde pudiera estar escondido el cuerpo de una niña pequeña. Los resultados fueron sistemáticamente negativos. El comportamiento de la familia también comenzó a generar suspicacias entre los investigadores. Las declaraciones de los padres y las niñeras presentaban inconsistencias menores, pero significativas. Los horarios no cuadraban completamente, algunos detalles cambiaban entre una declaración y otra, y las reacciones emocionales no siempre parecían auténticas a los ojos entrenados de los detectives. La presión mediática se intensificaba día tras día. Conductores de televisión especializados en nota roja convertían el caso en el tema central de sus programas. Criminólogos, psicólogos, expertos en seguridad y todo tipo de analistas ofrecían teorías sobre lo que podría haber ocurrido con Paulette. Algunas voces comenzaron a cuestionar la versión oficial de la familia, sugiriendo que algo no encajaba en toda esta historia. El séptimo día de búsqueda, la tensión llegó a un punto crítico. Los investigadores habían agotado las pistas convencionales y la presión pública exigía respuestas. Fue entonces cuando el procurador Alberto Basbás tomó una decisión controversial. El 29 de marzo, anunció que los padres de Paulette y las dos niñeras serían colocados bajo arraigo domiciliario debido a las falsedades e inconsistencias en sus declaraciones. Cada uno de ellos, en determinado momento,
ha falseado sus declaraciones, lo que ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una línea firme de investigación, declaró Basbás ante los medios de comunicación. Esta decisión generó un revuelo mediático sin precedentes. La opinión pública se dividió entre quienes apoyaban a la familia como víctimas de un secuestro y quienes comenzaban a sospechar de su participación en la desaparición. El 30 de marzo, mientras Mauricio y Lisette pasaban varias horas en las instalaciones de la Procuraduría antes de ser trasladados a un hotel para cumplir con la orden de arraigo, los especialistas regresaron al departamento de los Guevara para realizar una reconstrucción de los hechos. Con mantas y equipo especializado, intentaban recrear los eventos de la noche del 21 al 22 de marzo. La atmósfera en el fraccionamiento, la Herradura, era tensa y expectante. Los vecinos, que inicialmente habían mostrado solidaridad con la familia Guevara, ahora los observaban con una mezcla de curiosidad y suspicacia. Los medios de comunicación mantenían un cerco permanente alrededor del edificio, transmitiendo en vivo cada movimiento de los investigadores. Durante estos días de búsqueda intensa, algo que nadie podía imaginar estaba ocurriendo en la misma recámara donde Paulette había desaparecido. Su madre había dado varias entrevistas televisivas sentada precisamente en esa cama, hablando de su dolor y su esperanza de recuperar a su hija. Las cámaras habían captado cada detalle de la habitación, la misma habitación que había sido revisada decenas de veces por expertos de diferentes corporaciones policíacas. El 9º día, el 31 de marzo de 2010, los investigadores decidieron hacer una búsqueda final y exhaustiva del apartamento. Fue durante esta inspección cuando ocurrió lo impensable. Uno de los peritos, al revisar nuevamente la recámara de Paulette, detectó un olor extraño proveniente de la cama. Al levantar el colchón y revisar el área entre este y la base de la cama, hicieron el descubrimiento más impactante de toda la investigación. Allí, enrollado en sábanas y comprimido en el pequeño espacio entre el colchón y el pie de la cama, estaba el cuerpo de Paulette Guevara Fara. La niña había estado ahí durante los 9 días completos de búsqueda, en el mismo lugar donde su madre había dado entrevistas, donde los investigadores habían revisado múltiples veces, donde los perros de búsqueda habían olfateado sin detectar nada. El hallazgo generó una conmoción inmediata. ¿Cómo era posible que tantos especialistas, perros entrenados y equipos de búsqueda hubieran pasado por alto el cuerpo de una niña en el lugar más obvio? Las preguntas se multiplicaron exponencialmente y las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a proliferar sin control. El procurador Alberto Basbás convocó inmediatamente a una conferencia de prensa para informar sobre el hallazgo. Su rostro reflejaba la gravedad del momento cuando confirmó que el cuerpo encontrado correspondía efectivamente a Paulette Guevara Fara. Según los primeros exámenes periciales, la menor había muerto por asfixia, por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tóraco-abdominal. La versión oficial que comenzó a construirse era la de un accidente trágico. Según esta teoría, Paulette habría rodado durante la noche hacia el pie de la cama, quedando atrapada en el estrecho espacio entre el colchón y la base, donde no pudo liberarse debido a sus limitaciones físicas, muriendo por asfixia. El forense determinó que el cuerpo no había sido movido desde el momento de la muerte, lo que aparentemente descartaba la participación de terceros. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a gran parte de la opinión pública ni a varios expertos en criminología. ¿Cómo habían fallado tantos perros de búsqueda entrenados? ¿Por qué el olor de descomposición no se había detectado antes?
¿Era realmente posible que una niña de 4 años, aun con discapacidades, no pudiera gritar o hacer ruido suficiente para alertar a una familia que dormía en el mismo departamento? Los padres de Paulette fueron liberados inmediatamente tras el hallazgo, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. La sociedad mexicana quedó dividida entre quienes creían en la versión del accidente y quienes sospechaban que había algo más siniestro detrás de toda esta historia. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla, donde se debatían teorías conspirativas, análisis forenses amateur y acusaciones sin fundamento. Lisette Farah, quien había sido señalada por algunos medios como la principal sospechosa debido a supuestos trastornos de personalidad, enfrentó un linchamiento mediático sin precedentes. Su comportamiento durante las entrevistas, su manera de expresarse, incluso su apariencia física, fueron sometidos a un escrutinio despiadado por parte de programas de televisión sensacionalistas y usuarios de Internet. El matrimonio de Mauricio y Lisette no resistió la presión. La pareja se separó poco después del hallazgo del cuerpo y comenzaron a intercambiar acusaciones públicas. Mauricio llegó a declarar en entrevistas internacionales que para él la muerte de su hija no había sido un accidente, insinuando la participación de su exesposa. Lo que puedo decir es que, para mí, no fue un accidente, declaró al Boston Globe en 2010. Los medios de comunicación mexicanos se sumergieron en un frenesí informativo que duró meses. Cada detalle del caso fue diseccionado, analizado y reinterpretado. Se contrataron expertos internacionales, se realizaron documentales, se escribieron libros y se produjeron programas especiales. El caso Paulette se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió las fronteras nacionales. La familia de Paulette decidió darle sepultura en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México, en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares cercanos. Sin embargo, la controversia no terminó ni siquiera con el entierro. En 2017, 7 años después de su muerte, los padres tomaron la decisión de exhumar el cuerpo y cremarlo, alimentando aún más las especulaciones sobre las verdaderas circunstancias de su fallecimiento. Las autoridades, por su parte, mantuvieron la versión oficial del accidente. Alberto Basbás, quien posteriormente renunciaría a su cargo como procurador, defendió hasta el final la investigación realizada, argumentando que no existían evidencias suficientes para sustentar una acusación por homicidio. Sin embargo, las críticas a la manera como se manejó el caso fueron constantes y perduraron durante años. El impacto del caso Paulette en la sociedad mexicana fue profundo y duradero. Expuso las deficiencias del sistema de justicia, la voracidad de los medios de comunicación y la facilidad con que la opinión pública puede convertirse en un tribunal mediático. También evidenció las tensiones sociales y clasistas que subyacen en casos que involucran a familias de alto poder adquisitivo. Años después, el caso seguiría generando debate y análisis. En 2020, la plataforma Netflix produjo una miniserie titulada La Búsqueda, basada en los eventos de la desaparición de Paulette, reavivando el interés público y generando nuevas controversias. La serie presentaba una perspectiva crítica sobre el manejo mediático del caso y cuestionaba varias de las conclusiones oficiales. Para los investigadores criminólogos, el caso Paulette se convirtió en un ejemplo de manual sobre cómo la presión mediática y las filtraciones pueden contaminar una investigación criminal. También demostró la importancia de mantener la cadena de custodia y realizar búsquedas exhaustivas desde el primer momento, sin dar nada por sentado. La historia de Paulette Guevara Farah permanece como uno de los casos más controvertidos y emblemáticos de la criminología mexicana moderna.
una niña de 4 años, cuya desaparición paralizó a un país entero, cuyo hallazgo generó más preguntas que respuestas, y cuya memoria sigue siendo objeto de debate más de una década después de su trágica muerte. El fraccionamiento, la herradura de Huixquilucan, volvió a la normalidad, pero el departamento donde vivía la familia Guevara quedó marcado para siempre por esta tragedia. Los vecinos que aún viven ahí recuerdan con claridad aquellos 9 días de marzo de 2010, cuando su tranquilo vecindario se convirtió en el epicentro de atención nacional e internacional. En las calles de México, el nombre de Paulette se convirtió en sinónimo de misterio, controversia y dolor. Su imagen, que había sido reproducida millones de veces en carteles, volantes y pantallas de televisión, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país. Una memoria que mantiene viva la pregunta sobre qué realmente ocurrió durante aquella madrugada del 22 de marzo de 2010. La pequeña Paulette, con sus limitaciones físicas y su sonrisa inocente, se había convertido sin saberlo en el centro de uno de los casos más mediáticos y polémicos de la historia criminal mexicana. Su legado trasciende las circunstancias de su muerte para convertirse en un símbolo de las complejidades del sistema de justicia, el poder de los medios de comunicación y la fragilidad de la verdad cuando se mezcla con el dolor, la desesperación y los intereses creados. El caso permanece oficialmente cerrado, catalogado como muerte accidental, pero en el corazón de muchos mexicanos sigue abierto, esperando respuestas que quizás nunca lleguen. Paulette Guevara Farah descansa en paz, pero su historia continúa generando reflexiones sobre la justicia, la verdad y la manera como la sociedad enfrenta sus tragedias más incomprensibles.